Hola, en este video les voy a poner una entrevista a una compañera de trabajo astrónoma del Observatorio Astronómico de Córdoba en Argentina y espero que esto sirva de inspiración para todas las personas que quieran estudiar astronomía, especialmente a las niñas que quieren estudiar astronomía. Los dejo con la doctora Carolina Chavero, que les va a contar en qué consiste la vida de una astrónoma hoy. Yo soy Carolina Chavero, soy doctora en astronomía, soy profesora, también hago divulgación de la ciencia. Además soy mamá, tengo dos pequeños que también me acompañan en esto. Y trabajo acá, donde estamos en el Observatorio Astronómico de Córdoba, y también soy investigadora del CONICET y doy clase en la FAMAF, que es donde yo estudié, que es la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Dentro de mis compañeros que son astrónomos y nos hemos contado cómo comenzamos a ser astrónomos, hay diferentes respuestas. Yo, porque quería saber de dónde habíamos venido. O sea, ya sé, de la panza de la mamá, todo eso, pero eso, yo quería más allá. Digo, no, los humanos, ¿de dónde vinimos? El planeta Tierra, ¿de dónde viene? El universo, ¿de dónde viene? Y bueno, tenía 5 o 6 años y no había internet, no había el ChatGPT. Bueno, mi mamá me dio una Biblia y para leer el Génesis, la Biblia de los niños. Yo estaba en primer grado, la pude leer, pero no tenía más preguntas y cada vez más preguntas. Entonces iba agarrando Villiquen, anteojito que encontraba, o libros que encontraba, enciclopedia de mis abuelos, y digo, bueno, acá tiene que haber alguna solución. Y ahí me empecé a meter, no observando el cielo, sino por los libros, y siempre apuntando el entender cómo llegamos acá y cómo somos quien somos. Una vez que en mi casa entendieron que yo quería hacer eso, bueno, ellos llaman por teléfono, buscan en la guía amarilla donde era el IMAF, que en ese momento no era facultad, sino instituto, y bueno, que sí, que en Córdoba de Astronomía puedo ser astrónoma acá en Córdoba, lo cual era hermoso. Seguí mi vida en la secundaria, normal, me gustaba la matemática y la física, así que eso todo iba fortaleciendo lo que yo quería hacer, y entro a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Difícil, porque yo desde leer texto de astronomía pasar a matemática, muy compleja, física súper compleja, que me gustaba. Y bueno, pero ahí me voy metiendo, y ya en cuarto y quinto año tenés astronomía, comenzás a conocer a la gente del observatorio, los profes, te empiezan a mostrar temas. Me empezó a gustar el tema de los exoplanetas, encontrar planetas parecidos a la Tierra, a ver si también tienen vida. Todo iba volviendo a lo que yo quería de pequeña. Y bueno, así que comienza la parte más profesional cuando me recibo, y dije, bueno, tengo que ir a hacer un doctorado. Y ahí me fui a Río de Janeiro, una hermosa ciudad, para hacer el doctorado. Precisamente lo que quería, planetas extrasolares. Brasil estaba pasando por un momento muy bueno en la ciencia, así que había becas para viajar a todos los congresos que quisieras, aplicabas a Europa, a Estados Unidos, y siempre salían, y así comencé a conocer el resto del mundo, viajando a telescopios grandes, a conferencias con premios Nobel. Todo iba reforzando mientras iba haciendo mi doctorado y mientras me pagaban para hacer el doctorado, lo cual era lo que estaba buenísimo. Podía ya vivir de ciencia, que era un poco mi preocupación de chica también. Y ahí, bueno, me fui a Europa. También completé ahí una parte de mi doctorado. Pude ir a escuelas re lindas de astronomía y seguir ahí fortaleciendo más los conocimientos, sobre todo en mi campo. Tuve la oportunidad de ir a una escuela del Vaticano también, que me encantó, porque pude hablar con jesuitas que eran astrónomos y me sacaron todas esas dudas de cuando era chica. Conocer al Papa también, que nos habló de ciencia y religión. Son cosas que iban enriqueciendo todo lo que yo hasta el momento quería. Astronomía me lo estaba dando mi cabeza. Sabía más, pero también quería saber más. Termina el doctorado y ¿qué sigue? Un postdoctorado. Y bueno, y esa es la carrera el camino de un astrónomo: licenciatura, doctorado y postdoctorado. Todo es el camino que tenemos que hacer. De la astronomía, lo que a mí me interesaba más era poder entender la naturaleza, y con la historia de la astronomía ir viendo cómo nos fue fortaleciendo como sociedad. Eso me encantaba. Si uno va viendo que quizás ahora en un reloj, en un celular, tenemos toda la información que necesitamos, pero antes esa información nos la daba el cielo. Nos daba la hora, nos daba la posición, todo lo que necesitamos saber venía desde ahí. Y el entender, qué sé yo, lo que había más allá.
lo que no ven nuestros ojos. Empecé a ver con otras longitudes de onda, me encantaba. Y fui descubriendo que la matemática, la física, la computación, cómo todo eso me iba ayudando. Y después, cuando entro en mi rol, cuando vuelvo a Córdoba, después del postdoctorado vuelvo a Córdoba e ingreso como investigadora del CONICET, también aplico en un concurso para ser profesora de universidad. Y eso completó todo. Eso también dio más sentido el ir formarme a mí y después ir formando a otras personas, mostrando todo lo que había aprendido. Eso también lo completó bastante. Pero en resumen, de la astronomía me fascina conocer la naturaleza, el universo y cómo nosotros estamos metidos en él. Lo que más me gusta es la parte de la investigación. La investigación no lo hacemos solos, lo hacemos siempre en grupo. En mi grupo hay gente de varios lugares del mundo. Empezamos con un tema y vamos tratando de investigar, juntamos datos de telescopios de acá, buscamos telescopios espaciales, traemos datos y tratar de responder a una pregunta. Y esa pregunta es un pedacito de todo el rompecabezas que forma parte de entender cómo funciona el universo. Vamos contribuyendo de a pedacitos para esa gran pregunta. Caro, ¿te gusta lo que haces? Sí, me gusta lo que hago y me encantan los caminos que me llevó a la astronomía, la parte de la docencia, la gestión, bueno, los viajes en general, conocer los cielos. Y ahora en día me sigue fascinando explorar el universo y entender el rol que tenemos los humanos, nuestro rol en este planeta, en este universo. Y estoy convencida que estudiar el cosmos más allá de satisfacer nuestras preguntas, nuestras dudas personales, también impulsamos la evolución de la sociedad, de nosotros, y eso la historia ya lo ha demostrado. Me gusta lo que hago.